En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales y dijo: «Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ejemplo de la viuda pobre del Evangelio nos enseña al menos 2 o 3 enseñanzas. La primera de ellas es que ella sabe, porque ha sido educada en el judaísmo más ortodoxo y más fiel a la revelación, que Dios es el Señor y que respetar a Dios implica amarle. No hay diferencia ni colisión entre el respeto y el amor. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: amar a Dios por encima de todas las cosas. Si no respetamos a Dios y sus derechos, no podremos amarle. Ella sabía que Dios debe ocupar ese primer lugar en su vida, que el primer mandamiento de la Torá era esa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es decir, con toda tu alma, con toda tu vida, con toda tu persona. Por eso, la viuda, que era pobre, sabía que tenía que contribuir al sostenimiento del templo de Jerusalén, que era el escabel donde Dios, cuando bajaba a la tierra, residía su gloria. Por eso ella contribuye. Sabe que ella tiene obligaciones para con Dios. Dios tiene derechos para con nosotros. Esa es la primera enseñanza. Y aquella gran verdad del Antiguo Testamento sigue siendo real hoy en día. Yo amaré a Dios si le respeto. Yo le daré el primer lugar a Dios en mi corazón, cumpliré el primer mandamiento de la ley de Dios si para mí Dios tiene derechos y por lo tanto yo sé que que yo tengo obligaciones para con Él. Primera enseñanza: Dios tiene derechos, yo tengo deberes para con Dios. Segunda enseñanza: es un modo de vivir. Ella había aprendido que dar significa no dar de lo que te sobra, sino de lo que tienes para vivir. ¿Qué es dar de lo que te sobra? Dar sin que te duela, sin esfuerzo, sin sacrificio. Hombre, a nadie le gusta el sacrificio. Si a una persona le gusta el sacrificio, en castellano decimos que es un masoquista. Y los cristianos no somos masoquistas. A Jesús no le gustó subir a la cruz. En esa noche del Jueves Santo, él sintió, como hombre que era, ese miedo ante la cruz, ante la adversidad, ante la separación con su Padre Dios, puesto que sabía lo que iba a significar esa muerte. Por eso Jesús, que tiene miedo, suda sangre. A nadie le gusta el sufrimiento, ni Dios quiere el sufrimiento. Pero sí que es verdad que la viuda pobre del Evangelio nos enseña que el amor implica darse a sí mismo, implica esfuerzo, sacrificio, y que ese sacrificio es necesario y obligatorio en nuestra vida. Porque si hay verdadero amor, tiene que haber entrega. Y no hay entrega que no exija esfuerzo, sacrificio, negación a nosotros mismos. Todos lo vivimos en nuestra relación con nuestros seres queridos. Nos sacrificamos. Lo que ocurre es que, como hay motivaciones, como hay razones para hacerlo, ese dolor, ese sacrificio, ese esfuerzo, cuesta menos. Pero vaya si se esfuerzan los padres en la crianza de sus hijos. Vaya si se esfuerza el esposo o la esposa o los novios porque están enamorados. Porque hay amor, tiene sentido ese esfuerzo y ese sacrificio. Cuando nuestra vida está marcada
por dar de lo que nos sobra, es porque no estamos amando de verdad con mayúsculas. Estamos amando según el baremo de los seres humanos, pero no de Dios. Estamos amando dando algo, pero no dando lo que tenemos que dar. Cuando amamos con mayúsculas, cuando dos personas, porque se aman, se entregan, no miden lo que están dando, dan sin medida, se entregan sin medida. Y hoy uno habrá dado más, el otro día, el próximo día será el otro el que dé más. Porque se aman, se dan, se entregan sin medida. Eso es amor con mayúsculas. Ese es el amor que Jesús quiere que vivamos, como Él lo hizo por nosotros. Ese es el amor de la viuda, que no dio de lo que le sobraba. No le sobraba nada a la pobre, no tenía para vivir, pero dio de lo que tenía para vivir. Y por lo tanto, tú tienes también que sentirte llamado a dar de lo que tienes para vivir. Es decir, a dar con mayúsculas, a dar aunque duela, a dar aunque eso suponga esfuerzo, sacrificio, a entregarte tú. No solo es dar dinero, sino a entregarte tú, aunque te cueste. Porque te cuesta perdonar a esa persona, crees que no se lo merece, o porque no es nadie de tu familia o de tus amigos y por lo tanto no tienes la misma motivación para perdonarle, pero lo haces por amor a Dios, aunque duela, aunque cueste, aunque te tengas que sacrificar. Tercera enseñanza. En esto de dar, aunque duela, hay siempre un progreso. Es decir, si yo ahora quisiera correr la maratón, me moriría. Me moriría porque no estoy acostumbrado a correr 42 kilómetros. Si hago 5, ya serían muchos. Para mí, 5 sería una heroicidad. Pero el que está acostumbrado a salir me miraría y diría, pero hombre, 5 kilómetros. Si eso no es nada para él, es muchísimo para mí. Por eso cada uno de nosotros tiene que escuchar en su interior la voz de Dios, la voz de su conciencia. Que el Señor irá educándote, exigiéndote cada vez más, como buen preparador físico que es, sabe lo que necesitamos y lo que podemos dar. Por eso, aprendamos a no juzgar a los demás. El Señor ve en el fondo del corazón. Él sabía lo que daban los ricos y lo que daba la viuda pobre. Pero tú no eres el Señor. Tú no eres quien para juzgar al otro. Tú no sabes lo que el otro siente, el esfuerzo que está poniendo. El buen profesor es aquel que hace una evaluación continua del alumno y todos los días cuenta la actitud del alumno, su implicación en clase, si ha traído o no ha traído las tareas, los deberes, evidentemente el resultado de los exámenes, porque a lo mejor uno tiene muchísima capacidad, no da un palo al agua durante toda la semana o todo el mes, después llega el examen, ¡pum!, y saca un 10. Y el pobre que ha estado trabajando todos los días, haciendo todos los días sus deberes, esforzándose todos los días, a lo mejor saca un 5. Y el profesor, que sí que sabe el esfuerzo que ha hecho durante todo el mes o toda la semana, a lo mejor le dice, bueno, este ha sacado un 5 en el examen, pero como todos los días se ha esforzado, merece un 7. Y el otro, que sí, tiene un 10, pero no ha hecho nada, con el 10 le vale, no lo voy a poner matrícula de honor. Dios ve en el fondo del corazón. Tú no eres Dios. Por eso deja a Dios que sea Dios y no quieras tú hacer de Dios. Evitemos la crítica, evitemos juzgar, medir, pesar a los demás con mi medida, porque paradójicamente suele ocurrir que mi medida para mí es muy ancha, muy benigna y es demasiado escrupulosa, estricta para mi vecino. Dejemos que Dios sea Dios. Tú ama, tú da todo lo que puedas, da de lo que tienes para vivir y da porque el Señor tiene derechos. No podrás amar a Dios, no estarás amando a Dios si no le respetas, si no intentas dar tus obligaciones, cumplir con tus deberes. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.